Entrevista número 3. ¿Cuál ha sido su experiencia con el idioma inglés? Bueno, mi experiencia con el idioma ha sido como, aquí en la universidad ha sido como más completa de lo que lo que había cursado en el colegio, porque daban lo básico. O yo tuve una mala experiencia también porque me cambiaban mucho los profesores y entonces no aprendía nada porque siempre retrocedían. Entonces aquí como que he aprendido un poco más sobre el tema con la cuestión de inglés, ¿sí? ¿Utilizan diferentes estrategias en las clases de inglés? Pues la estrategia en la parte oral y usar varias técnicas sí es bueno porque uno como que le ayuda como que más a interpretar y soltarse, ¿sí? Porque bueno, en la parte en la parte oral que es muy bueno porque claro es lo que uno necesita más que en la expresión y todo eso, el lenguaje es lo que más uno interesa, que fueran las técnicas más importantes para uno ver esa materia. Ok, ¿podrías mencionar alguna estrategia de las que han utilizado tus profesores de inglés 1 o de inglés 2 para trabajar en clase? El del video, que uno hace una conversación, por ejemplo con la profesora Andrea López, uno hace una conversación y entonces eso ayuda a que uno como que y las exposiciones orales también ayudan mucho, y también exámenes orales, que eso es lo que más uno le ayuda a que uno sepa más la pronunciación, que es lo que creo que es lo que se basa en la parte de inglés. ¿Y cómo eran esos exámenes orales? ¿Tenían criterios de evaluación? ¿Ella te decía los objetivos de esa evaluación de esos exámenes orales? ¿O te explicaba cómo ibas a ser evaluada, con qué puntaje valía cada criterio, cada aspecto? ¿Sí me explico? No, ya después de que uno le daban, uno hacía el examen, por decirlo así, ya ella sí después nos decía que cómo ella había evaluado, ¿sí? Que tantos porcentajes por la parte de expresión corporal y lenguaje y cómo uno pronunciaba bien. Entonces eso como que ya tenía ciertos parámetros de puntuación ya después de que uno presentaba la parte oral. ¿Existen diferencias en las clases actuales de inglés con las desarrolladas durante el bachillerato? Sí. ¿Qué actividades? Tú me habías dicho que has visto que aquí en la universidad es más complejo es más completo el aprendizaje del inglés que en bachillerato. ¿Podrías mencionar algunas de las actividades que más impacto te han causado? Estrategias de aprendizaje que tú no viste en bachillerato y viste aquí. Pues las estrategias buenas es cuando le ponen a uno el audio y uno va completando lo de la guía y todo. También que si esas actividades que se hacen o los quiz, uno le ayuda mucho porque es que allá, por ejemplo en el colegio solamente hablar sobre el verbo to be y ya, y no salíamos de ese tema y listo, era solo eso. Y ya le mandaban a uno, era como que ¿cómo se dice? Traducir una lectura y listo, eso era todo lo que se trataba. Aquí es como que ya sí uno ve las diferentes actividades que uno realiza, como la de los listen, también la parte escrita, todo eso es muy importante que se hace. ¿Cree que las actividades son amigables, comprensibles para ti, digamos, fáciles de realizar? No, a mí me ha costado mucho por lo que yo no soy, no he agarrado el hilo con el inglés, no tengo un curso, no he hecho curso, no, y pues me ha parecido complejo, ¿sí? Por lo que no tengo así esa parte, esa experiencia, pero sí, en unas partes sí me parece fácil, por lo que ya aquí lo que fue inglés 1 ha sido, para mí fue lo mejor. Inglés 2 pues también con la profesora Carolina bien. ¿Cómo le parece el material de trabajo utilizado durante el desarrollo de estas asignaturas, de inglés 1 e inglés 2, la guía de trabajo? ¿Cómo le parecía? Pues, pues compleja, ¿sí? Porque hay unas actividades que son como que se ha extendido más que lo que uno había visto habitualmente.
Ok, te evalúan en esas guías, hay lecturas, ¿verdad? Hay varias lecturas. ¿Cómo es el proceso de la realización de esas lecturas, las estrategias de trabajo con esas lecturas? ¿Cómo se trabajan esas lecturas en clase? Bueno, unas veces se lee grupalmente, otras veces por párrafos se le dirige a un estudiante y se va leyendo y para la profesora ayudar con la parte de la pronunciación. Y después sí traducimos todo lo que quiere decir la lectura. ¿Cree que la evaluación aplicada por el docente de inglés le permite, además de aprobar, desenvolverse en su carrera? ¿Ves significativo el aprendizaje que has tenido aquí en la Universidad de Inglés 1 e Inglés 2 para tu carrera profesional? En el caso de la arquitectura, ¿verdad? Sí, es demasiado. Sí, uno, ¿cómo decirlo? Sí puede, sí es significativo porque hay unos programas, por ejemplo, que uno ve por ejemplo, AutoCAD y esos programas vienen con el idioma inglés y si la persona que no sepa, entonces va a quedar como que en esa parte, entonces uno es como muy importante ver esa materia, no solamente para nosotros, yo creo que para toda la carrera es muy fundamental saber inglés. Y por ejemplo, con alguna de las actividades que has visto en estas asignaturas, ¿te ha facilitado el manejo de ese programa que tú me acabas de nombrar, AutoCAD? Las actividades sí, como la parte de reconocer ya unas palabras que uno ya sabe, entonces como que sí uno ya es práctico para uno ya saber qué significa, entonces uno ya sabe dónde puede uno buscar en las partes de las herramientas y todo en la parte de ese programa. Okay. ¿Podría mencionar las estrategias de evaluación que le han permitido desarrollar sus habilidades en el idioma inglés significativamente? Perdón, ya puedes repetirlo. ¿Podría mencionar las estrategias de evaluación que han permitido desarrollar sus habilidades en el idioma inglés significativamente? Las habilidades. Pues, ¿cómo en qué sentido podrías decir las habilidades? Lectura, escritura, pues a mí comunicación verbal. Pues yo desarrollo más la parte de la escritura, porque la verbal no tengo mucha, no soy buena en la pronunciación, pero en la parte de la escritura me da como más, lo aprendo más rápido, es como más fácil para mí. La escritura. Ajá, en la parte Entonces, de escribir. ¿Existen actividades que te hayan ayudado a mejorar la parte conversacional? Ya que dices que se te facilita más la escritura y la lectura también del inglés, pero la parte de conversación, en estos dos asignaturas de inglés que has visto, ¿se ha desarrollado? ¿Has podido ponerla en práctica? ¿Has visto que te has desenvuelto mejor, que te has soltado en esa parte de la comunicación verbal? Desenvolverme no, porque como no lo pongo en práctica, entonces no hay como un proceso, pero sí sería lo mejor para uno, para uno seguir avanzando, ponerlo en práctica. ¿Considera que las asignaturas de inglés 1 y 2 son fáciles de aprobar? ¿O son muy difíciles de aprobar? No, sí, son fáciles de aprobar, ya que el profesor lo guía con las herramientas que uno puede, así uno no sepa inglés, uno le es fácil, tiene sus métodos, son fáciles para uno aprender también. No solamente para pasar, sino también para aprender, porque es lo importante, es aprender. ¿Y esos métodos que tú dices que son fáciles, en qué consisten? Esas actividades que tú dices que son fáciles de aprender. En la parte de hacer los listen, los audios, que es muy importante, en la parte de hacer exposiciones, ya que y de hacerlo conversacional. Sí, esas actividades uno lo ayudaría, hace que se vuelva fácil la materia y no tediosa. ¿Las actividades de aprendizaje y de evaluación son grupales o individuales en la clase?
por ejemplo, algo, depende cómo tenga el contenido la profesora, ella nos practica de que si a veces son los temas conversacionales que sean grupales, pero parciales y eso individualmente. Y que si las actividades de oral, obvio que sí se necesitaría que fuera en pareja. Ok, ¿cuántos parciales tienen ustedes por 3 semestre? ¿Y qué porcentaje tienen esos parciales? En realidad nunca me imagino que debe ser 35, 35, 35 cada parcial. ¿Y el examen como tal que si se hacen actividades, se toma en cuenta las actividades y si se hacen un quiz, entonces un quiz vale 40 y el parcial quedaría en 60. Entonces la ponderación sería de 5 por completo. Ok, ¿podrías explicar en qué consisten esos quizzes o esos parciales que generalmente son individuales? Sí. Sí. Los quizzes para que tengas como un conocimiento de cómo va a ser el parcial, ¿sí? Un previo, como algo previo para que usted esté listo para el parcial, y eso te ayuda para que sabes qué es lo que te falta por estudiar o lo que no has aprendido todavía, y eso pues es lo que, y el parcial pues individualmente sí ya es de todo el tema, y el quiz se basa en una parte del tema que se ha desarrollado, una actividad, algo corto. ¿Qué tipo de ejercicios les colocan en esos quizzes o en esos parciales? A veces son de selección múltiple, o a veces son de completación, o a veces de armar oraciones, y si ahí incluyen una lectura, pues uno tiene que, le hacen una serie de preguntas y uno tiene que responder sobre la lectura, las preguntas que realizan ahora. Ok, ¿tú prefieres, me dices que hay actividades acumulativas y están los quizzes y están los parciales? ¿Con cuáles actividades sientes tú que puedes desarrollar mejor las habilidades del idioma inglés? Escribir, hablar, leer. ¿Con las actividades o los ejercicios que practicas en esos exámenes o quizzes? ¿O con las actividades que haces en clase diariamente? Pues sería mejor diariamente, que uno tuviera agarraría la habilidad para uno estudiar, porque a veces uno estudia es como al momento o algo así, por lo que hay otras materias, entonces uno como que, pero diariamente sería lo mejor para uno agarrar más el hilo a la materia y más. ¿Se hace uso de un portafolio o carpeta para archivar sus actividades y evaluar su evolución, su progreso durante el semestre? No, solamente guardado lo que son las guías, porque sé que en algún momento lo volveré a usar o utilizar, o puedo dar o ayudar a otra persona que lo necesite. Eso en esa parte. Ok, el profesor no les tiene como método de evaluación o como estrategia de evaluación el tener un portafolio o una carpeta donde archivan todos las estrategias, donde archivan todas las evaluaciones, todas las tareas. No Realmente han dado ese tipo de método. ¿De qué manera se hace el seguimiento que ustedes tienen de la materia, de las actividades que ustedes realizan y lo que ponen en práctica? ¿Cómo ¿De qué manera el profesor hace un seguimiento de lo que ustedes trabajan durante todo el semestre? Pues no sé cómo, o sea, tendría esa forma para ellos ver cómo uno sigue en procesos, y, o sea, uno no, bueno, no sé cómo decirle, que, o sea, uno no pone en práctica o para guardar toda esa información ni nada, sino como que al momento, todo es al momento. ¿Conoce la forma en que el profesor lleva la secuencia de su progreso del aprendizaje? ¿Conozco la forma? Ajá, ¿de qué manera el profesor lleva la secuencia de su proceso de aprendizaje de forma individual? Pues no le, ¿cómo decir? Que no sé si
la profesora o profesor pueda detectar esa forma, sino por lo que yo creo que por el nivel. Creo que se ve que ahí uno está como fallando o no fallando a la hora de cuando uno le pregunta o algo así, que ya se dan cuenta de la forma de cómo uno está aprendiendo, sino por el grado de niveles que hay en un salón. ¿Considera que trabajar en grupo con estudiantes de nivel avanzado le ayudaría a mejorar su rendimiento en el idioma inglés? Sí y no. Ajá. Porque ellos se aburrirían, los que tienen ese nivel más avanzado se aburren y como que entonces para ellos se volvería algo tedioso. A cambio entonces la persona que no sabe como que sí, porque está en un ambiente donde él puede como seguir y saber que sí puede como o sea, seguir y saber como los demás, como los que más saben. Entonces hay una parte que sí o no, porque no, ¿cómo se llama? No todo es no todo es bien, ¿sí? Sino hay un pro y un contra. ¿Sí? Ok. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con compañeros que tienen un nivel más avanzado que el tuyo en el idioma inglés? Y sí. Entonces se te ha presentado esa situación que me estás Sí, se comentando. vuelven incómodos, sí. Y ellos como que, ay, no, que se vuelven así, como que se les vuelve fastidioso en esa parte a ellos. Ok. ¿El profesor le permitió seleccionar diferentes alternativas de evaluación de acuerdo a su potencial, de acuerdo a su nivel de inglés, de aprendizaje? No. ¿Cómo el profesor les proponía a ustedes el plan de evaluación? ¿Qué hacía el profesor? ¿Cómo sabían ustedes cómo iban a ser evaluados y cuándo iban a ser evaluados? Pues yo creo que ellos se preparan, hacen una programación previa antes de iniciar clases, me imagino. Y entonces ellos como que le proponen a uno cómo se sienten a uno para si están preparados para eso o no. Entonces como que ellos nos dan ciertas alternativas que uno es el que como persona o como estudiante elige saber si es la correcta o no es la correcta elegir esa alternativa que el profesor le propone a uno. ¿Tuviste la oportunidad de repente de elegir un trabajo en grupo en lugar de un parcial? Sí, porque es como que uno cuando hay un trabajo en grupo, pues entonces uno busca como que los que más saben y eso, entonces uno se ayudaría más. Y en un parcial, pues así como ya uno individual, pues entonces uno tiende como que a decir, ay, no sé, no me sé esto, ¿no? Entonces como que sí, uno sí ha tenido la oportunidad de Sí has podido elegir entre hacer un trabajo en grupo en lugar de hacer un parcial. Uh-huh. Sí. Ok. ¿Y te has sentido más cómoda? Sí, en esa parte de esa manera. Uh-huh. ¿Cree que los profesores cuentan con los recursos para mejorar su proceso de enseñanza en la universidad? Con los recursos, pues no sé cómo era anteriormente la formación aquí académica en la parte del inglés. Pues sí, no, hay unos que no, por ejemplo, hay unos que no tienen el radio o el equipo para dar los listening, entonces ellos también tienen que hacerlo, ¿sí? Mientras hay otros que sí tienen esa condición y pues no sé si eso es más práctico, pero entonces hay unos que no cuentan con el recurso previo para enseñar. Es decir, las clases son ¿de qué manera? El contenido que está en la guía, más no hay otro tipo de material de apoyo que utilice el profesor para dar la clase. Solo lo de la guía. Sí, pero a veces salen temas que, o sea, fuera de lo que estamos trabajando, pero que tiene que ver con la materia, ¿sí? Entonces sí, no solamente es también de la guía, sino también que salen ciertos temas y eso que uno como que lo desarrolla aparte de... ¿El profesor desarrolla algún tipo de material adicional al de la guía de trabajo? Sí. A lo mejor artículos, videos. Sí, como algo para que uno como que termine de aprender, o sea, como que sea parte de lo que está uno bien realizando en el día, pero que sea como que algo más al aprender. ¿Considera que las asignaturas de Inglés 1
en Inglés 2 ha podido adquirir habilidades y fortalezas en el idioma inglés. Habilidades, sí, pero fortaleza, pues aparte del lenguaje, no, la pronunciación y eso, pues no he tenido esa fortaleza, pues siempre he tenido así como ser demasiado tímida, pues no sé, me pongo más nerviosa que el mismo proyecto, ya que no sé, a la hora de pronunciar pienso que lo voy a decir mal y entonces como que uno se vuelve demasiado retraído en esa parte, entonces como que uno prefiere no participar algunas veces por eso. Entonces como que... ¿Y los profesores que has tenido han creado algún clima de comodidad, un clima amigable para de repente no sentir esos nervios, para participar? Sí, lo alientan a uno a que uno no es, o sea, no importa si uno no lo pronuncia bien ni nada, sino es intentarlo, porque si uno no lo intenta, entonces uno cómo va a saber que lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces ellos lo ayudan a uno así sea, o sea, no crean ese clima de como que ay, lo hice mal y todos no, o sea, ellos crean que sea mejor para uno, para que uno le agarre más interés a la materia. Okay. ¿De qué manera, cuando tú cometes errores hablando el idioma inglés o escribiéndolo, de qué manera has sido corregida? Pues, ¿Cómo se te ha hecho saber de tus errores? ¿Te has sentido cómoda? ¿Cómo ha sido ese proceso? pues no, pues sí, uno no se siente así de como que lo hiciste mal y es así, no, sino al contrario, uno como que, ya sé que, o sea, se pronunciaba bien, no es de que uno se sienta como, no sé, como mal por pronunciarlo mal ni nada, sino que sí, ellos le dan, no sé cómo hacen, por eso son profesores, porque tienen que saber del método cómo uno pronunciarlo, o dar ese tipo de corrección para uno seguir. ¿Ha comprendido de forma clara los objetivos de la asignatura y el propósito de evaluación? Cuando el profesor llegó a su primera clase, ¿de qué manera fue esa introducción a la asignatura? ¿Cómo le han hecho la introducción a las asignaturas de inglés aquí en la universidad? Las oportunidades que usted ha tenido de ver inglés. Pues pues, ¿qué decirle? Pues no sé. Se ha hablado de la importancia del idioma inglés, se ha hablado de los objetivos que se pretenden conseguir durante el semestre con la asignatura, pues o van así como las cosas se vayan resolviendo. ¿Cómo ha sido esa introducción a la asignatura? Sí, yo creo que... Sobre todo me dices que tienes 3 parciales al inicio de la asignatura, durante cada parcial y... Pues entonces ellos nos hablan, la introducción es de, claro, sí siempre nos fomentan de la importancia de que tiene que ver el saber inglés. Y pues cuando hacen los objetivos, pues nos hablan sobre cómo va a ser las ponderaciones de cada parcial en el semestre y pues cada unidad, pues ellos nos van explicando como que el criterio de esa unidad, de cada unidad, o sea que es progresivo, no es un día que ellos nos expliquen, sino como que cada semestre nos van explicando el objetivo durante el semestre. Ok, ¿recuerdas en este momento alguno de esos objetivos que te llama la atención? No, en realidad no. O propósitos de evaluación. Esta evaluación la hacemos con este propósito de desarrollar la habilidad lectora, de desarrollar la habilidad escrita, de repente que te hayan hecho ver la importancia de los objetivos de la asignatura con tu campo laboral. De repente hay algo que recuerdes que te haya impactado. No, en realidad no me acuerdo nada de ninguno de los objetivos que hayan, o sea, implementado para uno. El profesor le comunicaba los criterios establecidos para la asignación de calificación final. Habían algunos criterios, algunos aspectos que eran tomados en cuenta y tú estabas al tanto de cómo se te estaba evaluando y por qué se te estaba evaluando y qué puntaje tenía cada aspecto o cómo podías tú mejorar tu aprendizaje durante la evaluación. El criterio, pues sí, yo creo que ellos sí le plantean a uno como que
cómo se va a realizar, si es uno de los criterios, y pues llevar a desarrollarse, creo que es la manera de en decir que cómo se puede. ¿Está justificada la calificación que se le asigna? Pues aparte de un porcentaje, que esto vale 5 puntos, esto vale 10, ¿existen otros aspectos que justifiquen tu calificación final y que tú los conozcas? Sí, que sean claro. importantes. Uno siempre le pregunta que el porqué de la nota y entonces ella le aclara a uno que puede ser que tú fallaste en esta pequeña pronunciación y eso, y por eso es cierto. Entonces ellos le dan unas ponderaciones que si a la pronunciación, o al escribir, si es en parcial, entonces yo creo que eso uno le pregunta al profesor el por qué, sí, y sí se lo justifican a uno. ¿Participó en la evaluación de su calificación final? Pues la calificación del primer semestre no. ¿No tuviste la oportunidad como de opinar acerca de esa calificación? ¿Fue la que te dieron y, ajá, sí, y era la opinión del profesor? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a esa calificación final en el semestre pasado que tú me hablas? ¿Recuerdas cómo fue el proceso pues para tú tener conocimiento de tu calificación? Pues yo creo que esa calificación final creo que fue porque el profesor nos la dio ya así al impacto y pues no fue, creo que ya estábamos terminando y no dio chance de preguntarle el por qué ni nada, sino fue así de una. Okay. ¿Has logrado aprender inglés de forma independiente? Es decir, las herramientas que has recibido en tus clases de inglés te han ayudado para poder avanzar por ti misma en el aprendizaje del inglés, tal vez con actividades, por ejemplo, fuera del aula de clase. En internet tenemos una gran cantidad, ¿verdad?, de recursos. Sí. ¿Si has logrado avanzar? Pues sí, porque de forma independiente. De forma independiente me han aconsejado que una de las cosas más importantes para uno aprender es la parte de la música, o sea, las canciones en inglés, que es muy importante, uno como que, y sí, eso lo he puesto en práctica. Antes yo ni escuchaba las canciones en inglés porque yo decía que eso no lo estaba entendiendo, y ahorita como que uno sí siente como que empieza uno, claro, ya uno cuando empieza a escuchar también tiene que uno saber qué es lo que está uno escuchando. Entonces sí, uno empieza ya a agarrar como individualmente, ser independiente y no solamente de lo que uno le enseña, sino también que seguir uno explorando para uno aprender. Exacto. ¿Has trabajado música con canciones en clase? ¿En inglés 1 o en inglés 2? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con canciones? No hemos tenido la oportunidad, bueno, no he visto ninguna de las dos clases con música. ¿Qué tipo de actividades extra diferentes a lo que hace todo el tiempo con la guía, a los objetivos de la asignatura? ¿Hay alguna actividad extra que te haya gustado, que se haya puesto en práctica y que te haya servido para poder tú ser un poco más autónoma o independiente en tu aprendizaje? No, ninguna actividad así he tenido así para que yo siga como que agarrado el impacto, como que no he tenido ninguna así, una actividad que... ¿Se ha sentido responsable de su propio aprendizaje? Sí, claro, porque uno es el que tiene que aprender, ya el profesor sabe y es el que uno es el que se entiende que ayudar a ser autoindependiente para uno aprender y seguir aprendiendo. Entonces sí, me siento responsable. Bien, ¿siempre necesitas instrucciones del profesor para realizar lo que se solicita? Sí. ¿Las actividades que se deben realizar? ¿O sientes que has tenido facilidad de avanzar tú misma? No, siempre cualquier duda y eso yo siempre estoy preguntándole, porque no soy de eso, bueno, por eso no sé casi hablar el inglés, que entonces tengo que estar preguntándole al profesor y todo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
de buscar ayuda en el profesor? Bien, no es de uno esperar que no, sino que al inmediato la profesora, cuando ella está disponible, ella le explica y todo, y pues no es de que uno esperar una mala forma de la profesora, sino al contrario, ha sido buena en la parte en la parte de ayudarlo a uno. ¿Existe alguna similitud en el proceso de evaluación de la asignatura de inglés con otras asignaturas de tu carrera? Sí. ¿Qué hay de similar? Por ejemplo, proyectos. Nosotros siempre tenemos que exponer, hablar sobre nuestro proyecto. Así en inglés uno tiene que hablarlo, expresarlo. Entonces como que tiene mucha similitud en la parte del proyecto. Entonces yo creo que sí tendría como que en esa parte uno aprende como a tener más confianza a la hora de y perder el miedo escénico. ¿En la asignatura tuvo la oportunidad de autoevaluarse? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Puedes explicar de qué manera se hizo esa autoevaluación? El profesor de inglés te permitió, me dices, ¿verdad? Te permitió autoevaluarte. No. Por decir, colocarte una nota según tus criterios o los criterios que el profesor te haya proporcionado. No, de autoevaluarme, pero no como profesor proponerlo, sino como yo misma proponerme como que yo fuera... Algo personal. Ajá, algo personal, sí. Fuera sido, es la autoevaluación que me he hecho a la hora de la asignatura. Claro, porque el profesor te evalúa en clase, hacen las actividades, hacen los quizzes, los parciales, él califica, él revisa y entrega una nota, ¿verdad? ¿Y qué haces tú cuando te entregan esa nota? Pues cuando uno cuando la compara con otro compañero que tiene más experiencia, pues uno sabe que uno no sabe mucho, ¿sí? Entonces uno como que se siente que uno no sirve para la materia o que, no sé, como que le va mal a uno en la materia. Entonces esas son las autoevaluaciones que uno se hace independiente. Y la oportunidad de, por ejemplo, que el profesor te coloque una nota y tú misma colocarte una nota y de repente promediar tu nota con la del profesor para que tu opinión ¿sí? Cuente. No ha pasado conmigo, o con lo que he visto no ha pasado. Ok, entonces el profesor califica, entrega notas, ustedes revisan, comparan, como me dices. No has tenido la oportunidad de autoevaluarte a ti misma y que esa opinión sea tomada en cuenta para tu nota, porque tú conoces de forma personal tus esfuerzos, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces hay cosas que el profesor no conoce, que solamente tú conoces, ¿verdad? Acerca de qué manera te has esforzado y dedicado para hacer una actividad o para lograr un puntaje. Entonces, en la asignatura, ¿has tenido la oportunidad de evaluar a tus compañeros? No, no he tenido la oportunidad de evaluarlos ni de autoevaluarme. Ni de autoevaluarte. Evaluarlos, por ejemplo, que hagan un quiz y entonces se intercambien los quizzes y tú le revisas el quiz a tu compañero, el compañero te revisa el quiz a ti y luego comparan. Ese tipo de actividades. Bueno, uno lo hace pero no como actividad que el profesor lo propone, sino como que ya siempre es algo habitual que uno siempre hace, no solamente con inglés, sino con otras materias, como que, que fallé yo y él porque tiene esta nota o algo así. Entonces como que en esa parte sí nos comparamos y todo eso. ¿Te gustaría tener la oportunidad de autoevaluarte, de que tu opinión y tu nota cuente? Y también te gustaría de repente evaluar y valorar el esfuerzo de tus compañeros y que eso fuese promediado en la nota final. ¿Te parecería una buena idea, una buena estrategia? A mí me parecería muy bien, sí, una buena estrategia, porque, es importante también la opinión de nosotros, que del por qué uno como que uno sabe qué es lo qué fortalezas tiene o qué habilidades tiene. Entonces como que sí sería muy importante que tomaran también la opinión de nosotros y no solamente que se quedara con el profesor, sino que fuera en conjunto para trabajar mejor.
Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien.